Hola, queridos alumnos del sexto año básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase de artes correspondiente para esta semana del 20 al 24 de julio. Les cuento que la clase de hoy día consiste en que ustedes aprendan a analizar las funciones de las galerías artísticas, es decir, que comprendan el concepto de lo que significa galería o museo y cuál es su función y cuál es la importancia que tiene para el arte público en general, ya que las clases anteriores vimos todo lo que era el arte público, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo las galerías y los museos se expresan, se ponen para ese tipo de cosas, ¿ya? De tal manera que todas las personas tengan acceso a ello y puedan apreciar las obras artísticas. Pero recordemos que fue la clase pasada. Vimos lo que eran los espacios públicos de nuestro país, específicamente en la comuna, en la ciudad de Santiago. Por ejemplo, aquí vemos la calle de Bandera, que antiguamente se utilizaba esa calle para el paso de vehículos, pero ahora es un paso peatonal, que se llama justamente la calle de Bandera, ¿no es cierto? Y que constantemente van cambiando el arte ahí. En este caso, en el piso, lo que realizaron fue como una especie de banca en 3D. Entonces, da la sensación de que las personas sí se pueden sentar en ella, pero no es así. Ya es solamente una ilusión óptica en el cual se muestran figuras geométricas al estilo cubista en forma 3D. Y esto está en la calle Bandera. Como también vimos, como ejemplo de espacios públicos en los metros, como aquí tenemos el arte muralista del pintor destacado, por supuesto, y que puso ahí su obra en el metro. Esa es una manera muy accesible a todas las personas y en forma gratuita además. Lo único que tenemos que hacer es cuidar y no dañar los espacios públicos y sobre todo donde se expresa el arte. Entonces ahora entramos a la clase en sí. Galería de arte. ¿Qué es la galería de arte? Para empezar, una galería de arte o museo de arte es un espacio para la exhibición y promoción del arte, en especial del arte visual, o sea, todo lo que entra por la vista y que se enfoca principalmente a lo que es la pintura y escultura, pero también pueden hacer, en el caso de la fotografía, ya, de forma aún similar a un museo. Por ejemplo, aquí tenemos el museo. Este museo en realidad se llama Galería Nacional de Arte y que se ubica en Italia. Es el primer museo a nivel mundial. Acuérdense que Italia es como la cuna de las artes. De ahí surgió todas las grandes pinturas, las grandes obras, los grandes maestros. Por eso todos los grandes pintores o artistas de nuestro país, sobre todo en los primeros tiempos del siglo pasado, iban a Italia a estudiar, a reforzar su capacidad de artística. Entonces, Italia es la cuna. Y de ahí como surgió el primer museo en el año 1560 para exhibir las obras de los Medici. Esto es Italia, para que no lo olviden. Pero las galerías, como ustedes saben, o los museos, hacen las exposiciones de arte. A veces son gratuitas o también pueden cobrar la entrada. Pero también no solamente muestra las artes, sino también tiene el objetivo de vender las obras del pintor o del artista que está exponiendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la galería que está exponiendo pinturas, cuadros, pinturas. Yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, en la enseñanza media en el Liceo 1, a todas las alumnas, porque era un liceo de puras mujeres, se nos pidió que realizáramos con lápices pasteles cuadros famosos, de grandes famosos mundiales. Ya pues lo hicimos, bien bonito, quedó muy espectacular, tuvimos que hacer un marco de palo maqueta, qué sé yo. Y un día nos llevaron al Museo de Bellas Artes porque teníamos que ver una exposición de pintura. Y nos llevamos una tremenda sorpresa porque cuando entramos al salón, la exposición que había era justamente nuestros cuadros, ¿ya? Y de ahí yo por primera vez sentí lo bonito que es poner la obra que uno está realizando y para que todo el mundo la aprecie y la conozca. Y se pusieron ahí
todas las obras de todas las alumnas del Liceo 1. Y era un día especial porque ese año se cumplían los 100 años del Liceo 1. Y fue muy bonita esta presentación donde se expuso todas las obras del colegio. Aquí tenemos otro tipo de galería donde se muestran esculturas, ¿ya? Las esculturas también forman parte de una exhibición. También la galería y los museos pueden prestarse para que es mostrar las fotografías, ¿ya? Las fotografías generalmente tienen una temática, por ejemplo, fotografía del siglo pasado, fotografía solamente de España o de sucesos de guerra o noticiosa o de moda, etcétera. Ya también se pueden exponer fotografías. Y aquí tenemos uno de los cuadros más famosos, que es Claudio Bravo, ¿ya? Les contaba yo antiguamente que en el Museo de Bellas Artes una de las visitas más numerosas que se recibió fue justamente la exposición de los cuadros de Claudio Bravo por su sistema de hiperrealista, o sea, muy reales, como estos cuadros, por ejemplo, que significa cómo se envuelven paquetes en papeles. ¿Ya? Si uno lo ve, creería que son justamente cartón y papel, pero no, son pinturas, ¿ya? Muy realistas. También las exposiciones, las galerías, los museos, también pueden haber libros, ¿ya? Libros, exposiciones de libros, exposiciones de autos, de modelos, etcétera. Se dan cuenta que no solamente es pintura, sino que también se prestan para otro tipo de exposiciones, ¿ya? Así como, por ejemplo, vemos acá, porque es un diseño, cuando hablamos de diseño, estamos hablando de arte también, ¿ya? Los diferentes tipos de modelos también es un arte. Igual que los libros, las portadas. Acuérdense que yo les decía que una de las áreas del arte es justamente lo que tiene que ver los libros, los cuentos, las novelas, ¿ya? Y de ahí adelante la portada es muy importante porque implica los diseños, los dibujos, lo que se quiere exponer. Este es un claro ejemplo de lo que se puede mostrar en un museo. ¿Ya? Y les voy a contar algunas anécdotas. Por ejemplo, en el Palacio de la Moneda también tienen un museo, una galería, ¿ya? Y una de las más concurridas fue lo que fue la cultura del Antiguo Egipto. Si ustedes ven acá y han tenido la oportunidad de ir al museo que está en el Palacio de la Moneda, estaba lleno, pero llenísimo. Yo tuve la oportunidad de asistir en ese tiempo y tuvimos que hacer una fila hacia afuera, ¿ya? Todo el mundo quería conocer lo que era el Antiguo Egipto. Eso es lo que logra un museo, ¿ya? Y si tienen una buena temática, como el caso del Antiguo Egipto, que se mostraron algunas de sus culturas, pintura, anécdotas, etcétera, se llenó. Y lo interesante de esto es que ese día por lo menos no se cobraba. Hay días que el día domingo, si no me equivoco, en algunos museos no se cobra. Aquí tenemos otro, ya que es muy singular, este museo, donde se recuerda lo que fue el tiempo de la dictadura de nuestro país, de los detenidos desaparecidos, de los derechos humanos, etcétera, que aparte de ser muy polémico también hasta el día de hoy, porque todavía hay temas pendientes que hablar sobre la historia de nuestro país. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que es una galería específicamente para ese tipo de exposiciones. ¿Ya? Ahora veamos, les voy a comentar cuáles son los museos, las galerías más visitadas en nuestro país. La número uno, es esta que ustedes ven acá, que es el Museo de Historia Natural, que se ubica en Quinta Normal. Toman el metro de Quinta Normal, se bajan y se van a encontrar con este museo. ¿Ya? Es la más visitada, la número uno, ya que cuentan todo la historia desde el punto de vista natural de la ciencia, por ejemplo, de los animales de nuestro país, de los animales prehistóricos, como vemos acá, de la prehistoria de nuestro país también, de la fauna, de la flora, etcétera, ¿ya? Así que este es el Museo de Historia Nacional. Después, como el segundo museo más visitado en nuestro país, es el Museo de Bellas Artes. Aquí tenemos el Museo de Bellas Artes, se ubica en el Parque Forestal, y el Museo de Bellas Artes también está cercano a un metro. El tercer lugar, como los más visitados,
ese museo histórico que se ubica en la Plaza de Armas, ¿ya? Y como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, el Arturo Prat y cómo era él físicamente, su vestuario, etcétera. Ahí se hace un recorrido de lo que fue nuestra historia de nuestro país, ya los grandes personajes de esta época. ¿Cuál es el más antiguo? El museo más antiguo de Chile ya cumple 160 años y es el Museo Nacional de Historia Natural, el que les mostraba anteriormente, ya que se encuentra en Quinta Normal, la más longeva institución museal dependiente de la Dirección de las Bibliotecas, Archivos y Museos, conmemora sus 160 años de vida, ¿ya? Y esto se conserva todavía, el lugar, se conserva todavía ese lago, el paisaje, y ojalá lo puedan conocer. ¿Cuál es la actividad que deben realizar? Dibuja un plano de cómo sería tu galería de arte, describe el tipo de arte que expondría y por qué. Van a dibujar un plano, supongamos que ustedes son los dueños de una galería, y me gustaría que dibujaran la galería en sí, y qué tipo de exposición harían, pintura, fotografía, o de grandes futbolistas, eligen una temática libremente. Deben considerar salones, deben considerar los baños, deben considerar jardines, entradas y salidas, ¿ya? El plano como un mapa, por decirlo así, pero del lugar, por dentro, ¿cómo sería? Bien dibujado, bien bonito, ¿ya? Y me lo envían a mi correo. Cualquier pregunta o inquietudes también lo pueden hacer ahí. paulaatenea@hotmail.com. Que estén bien, cuídense y nos vemos en una próxima ocasión.